vamos a estar hablando sobre el tema de evangelismo. Yo creo que el evangelismo siempre fue y seguirá siendo una fuerza muy importante que sostiene obviamente la iglesia. Cada uno de nosotros somos producto del evangelismo, y la iglesia el día de hoy de la misma manera se sostiene, se sustenta, crece a través del evangelismo. El tema le he titulado el impacto del cristianismo a través del evangelio. Amén. El impacto del cristianismo a través del evangelismo. Y vamos a estar analizando cómo la iglesia primitiva impactó de una manera impresionante al mundo a través del evangelismo, y que el día de hoy todavía el evangelismo tiene la misma fuerza para seguir impactando a la sociedad. Vaya conmigo, así como está sentado, en Marcos capítulo 16 versículo 15, que es un versículo muy conocido de la palabra del Señor. Marcos capítulo 16 versículo 15 dice la palabra: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Oremos. Padre amado, gracias en esta hora, Dios, por esta oportunidad de poder exponer tu palabra, de poder traer un mensaje a la iglesia local, esperando, Señor, que tú confirmes cada concepto, cada palabra que aquí compartimos, y que cada corazón sea lleno por un entusiasmo hacia el evangelismo por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Así que vamos a estar entrando en materia. Ahora, la pregunta es: ¿por qué hablar de evangelismo el día de hoy? ¿Será que es un tema importante? ¿Será que vale la pena analizarlo a la luz de la palabra? ¿Qué tan importante debe de ser para nosotros el evangelismo el día de hoy? Pues sabe, queridos amados, debemos de saber que estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos especiales sobre la faz de la tierra, en las cuales Dios nos dio, o el Señor Jesús nos dio un mandato o un compromiso, ¿sí? Y los mandamientos, cuando son establecidos en la palabra, debemos de entender que los mandatos son órdenes divinas, que no son solamente para aprenderlas o aprender estos conceptos, sino para aplicarlos. Y cuando vamos al evangelismo, iglesia amada, debemos de entender que el Señor Jesús dio un mandamiento: ir por el mundo y predicar el evangelio. Esto lo vemos en Mateo 28:19 en su primera parte. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones el día de hoy. Ahora vamos a ver algunos datos sobre el evangelismo que se ha encontrado obviamente en los Estados Unidos, en las iglesias el día de hoy, y que aunque la estadística se llevó a cabo allá, nos damos cuenta que no estamos muy distantes en cualquier parte del mundo con relación a estas estadísticas. Por ejemplo, si miramos a cualquier iglesia de hoy y la comparamos con hace 30 años, vamos a ver una diferencia muy marcada. ¿En qué? Pues según estas estadísticas nos muestran que es probable, escúcheme bien, esto es lo que nos debe ponernos a pensar y debe animarnos a evangelizar. Se dice que se puede descubrirse el día de hoy que solo una persona, escúcheme, una persona es alcanzada con el evangelio por cada 40 o 60 miembros de la iglesia. Wow, esto es alarmante, que 40 o 60 miembros, ¿sí?, en una iglesia sean capaces de ganar solamente un alma, ¿sí? Imagínense. En vez de que 40 o 60 personas, miembros de una congregación, pues obviamente se ganaran 40 o 60 personas, entre estos juntos solamente se gana un alma. Y una vez más, son estadísticas en los Estados Unidos, muy triste. Ahora, encontrará que las conversiones al evangelio el día de hoy han disminuido. Y donde se encuentra, escúcheme, donde se encuentra una iglesia que está creciendo y que están haciendo unos templos enormes para miles de personas,
No es que están alcanzando más gente, no es que están ganando a su comunidad, sino es que simplemente iglesias pequeñas que estaban en la ciudad han ido menguando, han dejado su iglesia local para agregarse a la iglesia quizás moderna, ¿no? El predicador muy entusiasta que llegó a la ciudad y que está arrasando no con el mundo, está arrasando con las iglesias. ¿Sí me explico? Entonces, cuando vemos iglesias grandes que están creciendo, decimos, wow, están convirtiendo a la ciudad. Pues no, lo que están haciendo es vaciando otras iglesias para que ellos crezcan. Y esto no es evangelismo, porque si usted tiene, por ejemplo, 20 pesos en una bolsa, en un lado de su pantalón, de su blusa, de su falda, y lo mueve hacia el otro lado, saca usted 20 pesos y dice, wow, tengo otros 20 pesos, y lo mueve a la otra bolsa. ¿Eso es aumento? No, era simplemente agarrar un billete de esa fracción y moverlo a la otra bolsa. El moverlo no quiere decir que tiene más dinero, es el mismo dinero. ¿Sí me explico, amados? Entonces, este gran hombre de Dios de la antigüedad, Leonardo Ravenhill, dijo, Estados Unidos, fíjese lo que él dijo, no está muriendo por la fuerza del humanismo, o sea, de cómo el mundo ha ido cambiando y ha controlado a la sociedad, sino por la debilidad del evangelismo. O sea, que no es que el mundo es más sagaz y es más astuto, sino que el creyente no está evangelizando. Ahora, la estadística nos sigue diciendo que el 95%, escúcheme bien, estas cifras son alarmantes. Escúcheme, el 95% de todos los cristianos en cualquier parte del mundo nunca han ganado un alma para Cristo Jesús. Wow. ¿Qué porcentaje dijimos? 95% de todos los creyentes, no importa donde usted vaya, nunca han ganado un alma para Cristo Jesús. Esto es alarmante. No es el 50%, es el 95%, casi todos. O sea, nadie ha ganado un alma. Esto es alarmante. Ahora, el 80% de todos los cristianos, escúcheme bien, el 80% no testifican consistentemente por Cristo. Wow, una cifra alta. 80% no saben, quizás en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, que es un creyente. O sea, es un agente secreto que llega al trabajo y nunca dice que es cristiano, nunca comparte con los amigos, con los compañeros, menos en las redes sociales. Wow. Ahora, menos el 2% están involucrados en el ministerio del evangelismo. Entonces, veamos las siguientes estadísticas acerca de la evangelización a nivel mundial, y más que todo en Latinoamérica, la cual nos impacta y nos asombra con las cifras tan alarmantes. Escúcheme, todavía hay 1.5 millones de personas en el mundo que nunca han escuchado el evangelio. 1.5 millones de personas. Sin embargo, seguimos hablando quizás de evangelismo, de avivamiento o de grandes conciertos, pero no estamos tocando a nuestra comunidad. Ahora, en vista de esto, iglesia, ante este desafío que nos dan las estadísticas, vamos a analizar y vamos a hacer historia de cómo la iglesia primitiva, desde sus inicios, escúcheme, causó un impacto que hasta el día de hoy nos quedamos asombrados. Sabe, ser creyente, hermano, no es una desdicha. Ustedes, como hijos de Dios, hijas de Dios, no deben de sentirse avergonzados o menospreciados por lo que la gente pueda decir. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia maravillosa. Tenemos el evangelio de Jesucristo, y que hoy somos producto de un evangelismo que comenzó muy atrás, y que hoy estamos aquí, dijimos, y debemos de sentir ese orgullo de decir, yo no me siento mal, no me avergüenzo por ser un creyente, porque tengo una herencia que debe enorgullecerme. ¿Estamos aquí en esta hora? Usted no se sienta mal decir, oye, eres un aleluya, eres un tomaceite, eres un fanático. Usted diga, a mucha honra. ¿Por qué? Porque tengo una herencia maravillosa. Amén. Que me persigue. Soy el producto de un evangelismo impresionante. Entonces veamos,
a la luz de este desafío, vamos a ver el impacto del cristianismo primitivo a través del evangelio. Por ejemplo, cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 42, nos dice esto la palabra, Hechos 5, 42. Y fíjese la frecuencia y la pasión con la cual la iglesia primitiva ministraba. Dice, y todos los días. Wow. ¿Cada cuándo dice? ¿Cada domingo? No. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de que Jesucristo es el Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿No lo emociona a usted? ¿Cómo empezó la iglesia primitiva? Era una iglesia aburrida, era una iglesia enfadada, era una iglesia sin sentido. No, era una iglesia dinámica, era una iglesia fresca. Y sabe, hoy estaba escuchando un sermón temprano de un predicador y me llamó la atención de que decía, él estaba enfocándose a la nueva generación. Y sabe, qué bueno contar con jóvenes como aquí puedo ver mucha juventud, muchas jovencitas, muchos jovencitos que son no el mañana de la iglesia, sino son el hoy de la iglesia. ¿Está conmigo? No esperes llegar a viejo para llegar a evangelizar o a llegar a hacer algo por Dios. No, hoy es tu mejor etapa. Y saben, me llamaba mucho la atención que decía este predicador, dice, ¿sabían ustedes que el grupo de Jesús, sus 12 y él, fue un grupo de jóvenes? Y fíjense, aunque hemos leído la palabra y estudiado por años, hay detalles que se nos escapan, como este, ¿no? Dije, a ver, ¿cómo está esto? Sí, dice Jesús, cuando cenó con los 12 apóstoles o cuando se reunía con ellos, no era un grupo de viejitos así, ya que andaban con bastón. No, eran jóvenes. Recuerde, Jesús para este tiempo, ¿cuántos años duró Jesús, hermanos? 30 años. 30 años es relativamente joven. Se dice que de los discípulos, el apóstol Pedro, era uno de los más maduros. Pero de ahí los demás eran jóvenes entre los 20 años, los discípulos de Jesús. Entonces muchas veces pensamos, nos hacemos la idea de que el evangelismo o la iglesia se compone de gente muy adulta, y no es así, sino que la juventud en la iglesia primitiva fue clave en la evangelización y la conquista del mundo de ese tiempo. Ahora, ¿qué es evangelismo? Y esto es muy importante como punto de partida. Si no podemos definir lo que evangelismo representa, no vamos a entender lo demás. Entonces, ¿qué es evangelismo, amados? Bueno, evangelismo, escúcheme, es comunicar el evangelio de tal manera que hombres y mujeres tengan una válida oportunidad de aceptar o rechazar a Jesucristo como su Salvador y Señor, y que se tornen miembros de su iglesia. Esa es una de las descripciones de lo que el evangelismo representa. Una vez más, ¿qué es evangelismo? De una forma más clara, comunicar el evangelio. ¿Qué es evangelismo, amados? Comunicar el evangelio. Ahora, el evangelio no es con señales, o sea, decir allá, acá o acá. No, evangelismo es comunicar. Por eso cuando vas a evangelizar, tú tienes que usar tu boca, tú tienes que hablar, tú tienes que abrir una conversación de un tema en el cual puedas tú exponer la palabra del Señor, ¿sí? Entonces eso es evangelismo. El evangelismo son las buenas nuevas, son las buenas noticias para el mundo, que lo cambia y lo hace diferentes. Ahora, ¿cómo fueron los inicios de la iglesia, del evangelio? Bueno, las raíces del cristianismo fueron pequeñas y humildes. ¿Cómo fueron las raíces del evangelio? Al principio, pequeñas y humildes. Ahora, Jesús en una ocasión dijo que el reino de los cielos lo comparaba como una semilla de mostaza. Amén. Esto lo vemos en Mateo 13, versículo 31 y 32. Dice la palabra: les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y luego añade, fíjese cómo usó el ejemplo de esa semilla de mostaza.
Dice, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, wow, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces dijimos, el movimiento del cristianismo fue muy humilde. Apareció un predicador ambulante, ¿sí?, que era Cristo Jesús, diciendo y hablando acerca del reino de los cielos. Y él pasó 3 años y medio de la misma manera con 12 hombres, 12 personas, para poder enseñarles principios del evangelismo, del reino de Dios. Y Jesús es arrestado y ejecutado alrededor del año 30 después de Jesucristo. Ahora, el cristianismo y el evangelismo, escúcheme, ¿dónde se origina? Bueno, comienza 50 días después de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Cuándo inicia el cristianismo y el evangelismo, iglesia? 50 días después de la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si vamos a la narración bíblica, nos damos cuenta que cuando Jesús es crucificado, los discípulos tuvieron temor y huyeron, pero fueron transformados por un evento que cambió su vida por siempre. Y esto fue el llamado Pentecostés, donde el Espíritu los equipó, ¿sí?, con poder para poder llevar a cabo la gran labor de evangelismo. Y esto creo que todos lo sabemos. En Hechos 1:8, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Pero recibirán, ¿qué cosa? Poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Pero ahí no concluyó el versículo, sino que añade el Señor Jesús. Yo creo que todos lo sabemos de memoria. Y me serán, ¿qué? Testigos. ¿Qué significa ser testigos? Evangelizarán, ¿sí? Comunicarán las buenas nuevas en ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿sabe? Después de esto nos damos cuenta que en Jerusalén hubo una persecución muy cruel, fuerte, contra los seguidores, contra los creyentes, los discípulos, y estos tuvieron que abandonar Jerusalén. Pero donde quiera que llegaban, a los pueblos, a las aldeas, a las comunidades, llevaban el mensaje del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué hacían a donde llegaban? Compartían el mensaje del Señor. Si vamos a Hechos capítulo 8 versículo 4, dice: entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. ¿Qué hicieron, hermanos? Donde llegaban, anunciando la palabra. Entonces ahí eran confrontados el mundo religioso de aquel tiempo, y la iglesia desafió al imperio más poderoso del mundo en ese tiempo, que era Roma. Y sabe, un imperio muy fuerte, muy idólatra, muy cruel. En poco tiempo, sabe, la iglesia, ¿sí?, que inicia, dijimos, con un predicador ambulante que era Cristo Jesús, llevó al imperio romano, el más poderoso, hermanos, de toda la historia, a sus rodillas. ¿No es esto impresionante? Amén. ¿No lo impresiona? El evangelio vino a ofrecer cambio, a ofrecer mejor vida que la que el mundo, el imperio brindaba. Y yo creo que el día de hoy el evangelio sigue transformando corazones, y la mejor opción para el ser humano es Jesucristo. No es el éxito, no es la comodidad, no es la felicidad, no es el dinero. El único que le da sentido y razón a la vida es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta hora? Aleluya. Amén. ¿Por qué hablar de este hecho? Usted podrá el día de hoy decir: pues estoy triste, mi familia no se ha convertido, mis vecinos, mi ciudad, mi pueblo, mi comunidad no se ha convertido.
Bueno, vamos a leer lo que la palabra nos enseña y cómo la iglesia primitiva, los primeros discípulos, tuvieron ese impacto impresionante, y que eso lo usemos para el día de hoy. Saber que no es nuestra fuerza, amados, no es lo que nuestra capacidad humana, sino es quien vive en nosotros. No es simplemente, hermanos, lo que tienes, sino a quién tienes en tu vida. ¿Está conmigo? Amén. Ahora vamos a ver rápidamente el evangelismo de multiplicación. Amén. El evangelismo de ¿qué dijimos? Multiplicación. Jesús, hermanos, no enseñó a los discípulos a restar, ni tampoco a dividir, pero sí les enseñó a multiplicar. ¿Y qué es lo que quiere el Señor el día de hoy que hagamos como iglesia? Que no nos sumemos, hermanos. No. Aunque es bueno sumarnos, de 1 más 1, 1 más 1, 1 más 1. No, la multiplicación es mejor. La multiplicación nos lleva más allá. ¿Sí está entendiendo? Decir uno más, no, pero mejor 10 más, mejor 20 más, mejor 40 más. Amén. Esa es la forma que la iglesia o los discípulos de la iglesia primitiva usaron. Ahora, Jesús entendió el poder de la multiplicación, hermanos. ¿Y qué hizo? Porque él entendía el poder de la multiplicación, capacitó a sus discípulos. Escúcheme, Jesús capacitó a sus discípulos para que estos hicieran más discípulos. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Capacitó a sus discípulos para que estos hicieran más discípulos. Eso es multiplicación. Y sabe, el día de hoy el Señor Jesús quiere que haya más discípulos. Usted puede decir, no, hermano, los discípulos ya no hay. ¿Cómo que no hay? Todos somos discípulos de Jesús. Debemos de ser, mejor dicho, discípulos de Jesús. ¿Sabe? Está el discípulo y está el cristiano. ¿Son la misma cosa? No lo son. Decir, ¿cómo? ¿Ser cristiano no es ser discípulo? No. Un discípulo está comprometido al 100% con el trabajo del Señor. Y no quiero decir que es un ministro a tiempo completo. No necesariamente. No. Pero está comprometido en todo. El creyente es aquel que puede venir un domingo y puede dejar de venir 3 domingos. Y en su casa dice, yo amo a Dios. Y vuelve otra vez y sigue siendo un cristiano. Lo puede ver en algún lugar, no testifica a nadie, quizás no tiene mucha pasión, no le interesan los proyectos de la iglesia, todo el proyecto que se lleva a cabo dentro de la iglesia local no se interesa. ¿Por qué? Porque es cristiano nada más, pero no es un discípulo. Un discípulo es aquel que está comprometido con todo proyecto que venga de parte del Señor. Entonces el Señor entendió el poder de la multiplicación y capacitó a sus discípulos. Por eso Juan capítulo 15 versículo 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. ¿Cuántos entendemos, hermanos? Nosotros no elegimos a Dios. En nuestros planes, en nuestro proyecto de vida, Dios nunca estuvo. Queríamos hacer nuestra vida, estábamos creciendo, teníamos planes, teníamos proyectos, pero bendito el día en que el Señor apareció en la escena y nos dijo, sígueme. Amén. ¿Cuántos recuerdan ese día? Deben de recordarlo. Entonces Jesús de la misma manera nos dice a nosotros, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Ahora, ¿para qué nos eligió? Muchas veces la iglesia, hermanos, o los creyentes viven flojos espiritualmente, infructíferos, viven inconstantes, viven desdichados, viven tristes, viven amargados, decepcionados totalmente, porque no han entendido por qué nos llamó Jesús. Nos dice la palabra, yo los elegí más bien a ustedes, y añade, y los he puesto para que ¿qué? Para que se duerman, para que no hagan nada, para que sean indiferentes, para que sean fríos. ¿Así dijo Jesús? No. Dice, los he puesto para que vayan. ¿Para qué nos puso Jesús? Vayan. En segundo lugar, y lleven fruto. ¿De qué cree usted que le estaba hablando a los discípulos aquí, hermanos? ¿De qué cree usted que les estaba hablando? ¿Vayan a qué? ¿Al trabajo? ¿A las obligaciones diarias? No,
algo que le interesa a Jesús, hermanos, y le va a interesar hasta el último día, es la salvación, es el evangelismo, es de que más gente conozca la gracia, el perdón, la misericordia, que en la cruz del Calvario hay perdón para el hombre, para la mujer, para el joven, para la señorita, de que hay una mejor opción que las drogas, que el alcohol, que la injusticia, que la inmoralidad, y que el único que le trae sentido y paz a la vida es el Señor Jesucristo. Amén. Esto es interesante. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, acabamos ya, vamos saliendo ya de esta tremenda y terrible pandemia. Gracias a Dios por ello. Pero, por ejemplo, cuando estaba en su auge la pandemia, y vamos a compararlo de esta manera, ¿no? Y usted tuviera la vacuna desde el primer momento para la pandemia, ¿la compartiría o se quedaría con ella en su bolsa? Pregunto una vez más, está la pandemia hasta arriba y usted tenía la vacuna desde el principio, el remedio para la pandemia. ¿Qué haría usted con esa vacuna? Pregunto, ¿la compartiría o se quedaría con ella? Usted tiene el remedio para el cáncer y hay mucha gente con cáncer y usted tiene el remedio. ¿Qué haría con esa fórmula? Pregunto, ¿la compartiría? No diría, no, esta es mi fórmula, esta es para mí por si yo me enfermo. No, señor, mucha gente está muriendo, tendríamos que compartirla. Bueno, el evangelio, ¿sabe? El poder de Dios es mayor que una inyección, que una vacuna. Amén. Es el remedio para el pecado de nuestra sociedad. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestra vida, el privilegio mayor que el hombre, la mujer en esta sociedad puede encontrar: el perdón de sus pecados y obtener una vida eterna con Cristo Jesús. ¿No es esto maravilloso? Sabe que como creyentes, escúcheme, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabe, de aquí a 2000 años, escúcheme bien, de aquí a 2000 años, decir, bueno, quién sabe qué pasará. Bueno, de algo debemos de estar seguros, escúcheme. De aquí a 2000 años, ¿dónde vamos a estar usted y yo? Vamos a estar vivos en algún lugar con Cristo Jesús. Vamos, denle un aplauso al Señor. Wow, como que no lo impresiona. Amén. La noticia más maravillosa de aquí a 1000, 2000, 3000 años, sabe, Él dijo que en Él nos da vida eterna. Y vamos a estar vivos, no físicamente, obviamente la materia se deteriora, la materia se enferma, pero vamos a estar, hermanos, con una vida transformada. Pero van a pasar 5, 10, 20 mil años y en algún lugar vamos a estar vivos, usted y yo, con esta conciencia. Con esta idea vamos a recordar el día que nos convertimos, vamos a recordar este servicio, vamos a recordar cosas maravillosas, pero vamos a estar en otro lugar. ¿No lo emociona? Usted pregúntele a cualquier persona que no tiene a Jesús, ¿dónde va a estar de aquí a 1000 años? ¿Qué le va a decir? No sé, no tengo ni la menor idea, pero usted y yo sí tenemos la realidad de saber que hay una vida maravillosa. Amén. Bueno, vamos rápidamente. Ahora, veamos este principio que Jesús enseñó a sus discípulos de multiplicación hecho una realidad. Fíjese, Jesús, las palabras que hablaba, hermanos, aparentemente pues eran nuevas, ¿no? Los discípulos las escuchaban y cuando Jesús habló de esa semilla, decía, pues ¿qué querrá decir Jesús? Pues era solamente él y 12 discípulos. Pero Jesús sabía que lo que él traía al mundo, hermanos, iba a crecer, iba a multiplicarse, porque el evangelio no puede estar estancado. El evangelio no puede estar bajo como dijo Jesús, bajo la mesa. La lámpara no se pone bajo la mesa, sino arriba para que ilumine. Amén. Jesús sabía que el impacto de su vida tocaría al mundo entero. Y dijimos, ya pasaron 2000 años desde esa vez, y podemos ver el evangelio ahorita, hermanos, trayendo salvación, trayendo nueva vida. Ahora, durante 3 años y medio, ¿qué hace Jesús? Tiene sus 12 discípulos y derrama su vida sobre sus discípulos. ¿Para qué?
estuvo con ellos para poder moldear su carácter y obviamente transferirles su misión. Amén. Cuando él convive estos 3 años y medio con sus discípulos, moldea su carácter y transfiere su misión. Por eso Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13 dice: aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Entonces, ¿a cuántos llamó? ¿A cuántos llamó? 12. Ahora, veamos el proceso, amados. Ponga mucho cuidado a esto. Quizás ya haya escuchado una enseñanza sobre esto, quizás nunca la he escuchado, quizás nunca la va a escuchar. Está muy interesante. Dijimos, ¿cómo Jesús? Recuerde la parábola de la semilla. ¿Lo recuerda? ¿Qué dijo Jesús? El reino de los cielos es como ¿qué? Una semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero cuando crece, se hace árbol grande y las aves llegan y hacen sus nidos. Bueno, él sabía, decía: yo soy Jesús, estoy solo, voy a elegir 12, tenemos 12 y conmigo somos 13. La gente va a decir: ¿qué van a hacer 13 hombres? Pero Jesús sabía de la multiplicación. Ahora, eran 12 discípulos y vamos a ver la multiplicación. Esto no se multiplicó aún de 12 discípulos a 12, sino los 12 de repente, ¿sí?, se convierten en más de 70 discípulos, hacedores de discípulos. Si va conmigo a Lucas 10:1, dice: después de esto el Señor eligió a otros 70 y dos en dos los envió delante de él a todas las ciudades y lugares donde él tenía que ir. Entonces veamos, tenía 12 al inicio. Ahí está la semilla empezando a germinar, la multiplicación llevándose a cabo. Después, hermanos, de una forma impresionante, de 12 jóvenes que él elige, ahora son ¿cuántos? 70. ¿Le llama suma o le llama multiplicación? De 12 a 70. Eso es multiplicación. Amén. Ahora, aunque Jesús no utilizó un ejército para lograr su victoria sobre el pecado, sí lanzó la iglesia, lanzó su cuerpo, su iglesia, un movimiento de discípulos que siempre, escúcheme, crece y se expande. Amén. ¿Cuál era la finalidad? Levantar una iglesia que crece y se expande. Este autor, Domingo Adelaja, dijo: Dios en su infinita sabiduría ha depositado en él, o sea en Jesucristo, todo el potencial de crecimiento y multiplicación. Y él mismo dijo: Dios es el Dios de la multiplicación. ¿Qué dijo este autor, hermanos? Dios, ¿cómo es? Un Dios de multiplicación. Y añade: una actitud descuidada hacia los negocios del reino le afrenta a él. Algo que vaya en contra del concepto de que Dios quiere que nos multipliquemos como discípulos, dice, eso va a afrentar al Señor. Ahora, muy bien, veamos no solamente a los 12 discípulos, sino veamos a los 70. Ahora, les llevó, recuerde que le dijo el Señor: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, e ir y hacer discípulos a las naciones. Ahora, en 2 años, escúcheme bien, ¿cuántos años dijimos? 2 años. Los 12 discípulos llenaron a Jerusalén de sus enseñanzas. ¿Cuánto le llevó a los primeros discípulos, los 12 iniciales, poder evangelizar la ciudad de Jerusalén? Ahora, Jerusalén no era como La Ventosa, de habitantes. ¿Sabe cuántos habitantes tenía Jerusalén? 200,000 habitantes. No era pequeña. Era un gran reto para 12 discípulos. Pero en 2 años evangelizaron 200,000 personas. Impresionante, ¿no cree usted? 12 personas en 2 años. Ahora, en 4 años, la iglesia, ¿qué es lo que hacía? Se multiplicaba y crecía en Judea, en Samaria y Galilea. Fíjese, en 2 años evangelizan Jerusalén. Pero en 4 años ya se habían multiplicado los creyentes, que ya las iglesias no solamente estaban en Jerusalén. ¿Qué les dijo Jesús? Recibirán poder y me serán testigos en
Ayúdeme por favor. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto les llevó? 4 años en los cuales la iglesia se multiplicaba y crecía por Judea, Samaria y Galilea. Y esto lo vemos en Hechos 9:31. Dice: mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor. Y mire lo que añade: y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cómo iba esta iglesia? En aumento. Entonces ¿cuánto tiempo le llevó a los discípulos poder acrecentar iglesias en Judea, Samaria, Galilea? 4 años. Amén. Ahora, de ahí, en 19 años, dijimos, ¿cuántos años ahora? 19 años, hermanos. La iglesia que empezó con 12 discípulos, en 19 años pusieron al mundo, como se dice, patas arriba. Wow. Mire lo que dice Hechos 17:6. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad mientras gritaban. Fíjese cómo les llamaban a los cristianos de ese tiempo: esos que están trastornando al mundo entero ya han llegado acá. O sea, los aleluyas ya llegaron a nuestro rancho. Esto se va a poner serio. Amén. O sea, nomás llegaban los creyentes y las cosas cambiaban. El diablo salía huyendo, la gente era sanada, la gente era libertada. Ahora podían conocer el poder del evangelio. Qué impresionante, ¿no? ¿Qué tiempo les llevó? Fíjese, ellos mismos dijeron, los incrédulos, no la iglesia, los incrédulos, dice, ellos, mientras gritaba la ciudad, estos que trastornan al mundo entero ya llegaron. No la iglesia, la gente los veía de esa manera. 19 años. Ahora, en 30 años, escúcheme, en 30 años el evangelio daba frutos y crecía no solamente en Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea, sino que en 30 años, escúcheme, 30 años, ahora el evangelio había crecido por todo el mundo. Impresionante, ¿no lo creen ustedes? 30 años no es mucho, hermanos. Voy a decir, ¿cuántos años? No lo es. Miren lo que dice Colosenses 1:6. Y que ha llegado hasta ustedes, o sea, la palabra, así como a todo el mundo. Wow, la palabra había llegado hasta dónde? Hasta ellos, pero así como a dónde? A todo el mundo. Y que desde el día que ustedes lo escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crecen ustedes y produce fruto. Wow, la palabra de Dios crece y produce fruto. Entonces, para este tiempo, en 30 años, el evangelio ya había llegado a los fines del mundo. Y sabe, en ese tiempo no había vehículos, en ese tiempo no había medios de comunicación, no había redes sociales, no había Facebook, no había YouTube. ¿Cómo le hicieron estos tipos para evangelizar el mundo entero en 30 años? Es impresionante. Hoy en día tenemos automóviles, tenemos mototaxi, tenemos avión, tenemos tren, tenemos barco y tenemos las redes sociales. ¿Cuántos de ustedes tienen redes sociales? ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? ¿Tienen Instagram? ¿Qué sé yo? Bueno, la pregunta es, ¿están usando esos medios para evangelizar? Ese es un medio muy importante, donde sin salir de nuestro lugar estamos tocando vidas y estamos tocando corazones. Actualmente estamos, pues ya tenemos años, hermanos, compartiendo el evangelio a través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube, y estamos en una cadena de más de 30 emisoras que cubre desde el Perú, gran parte de la República Mexicana, en los Estados Unidos, diariamente comunicando la palabra al mundo. Estamos tratando de llegar a más almas, pero la pregunta es, ¿tú estás evangelizando? ¿Tú estás haciendo tu parte? La iglesia primitiva lo hizo. Ahora, los discípulos de Jesús desencadenaron un movimiento de multiplicación que hasta el día de hoy sigue corriendo al mundo y alcanzando a todos los grupos étnicos del planeta. Entonces veamos, esto es importante, esto es maravilloso, que hasta el día de hoy dijimos, usted y yo somos producto de el evangelismo. Ahora, ya casi para cerrar, Jesús habló de esa expansión del cristianismo. Ahora, decíamos, ya con esto vamos a estar cerrando, evangelizaron a Jerusalén,
Una vez más, ¿cuántos habitantes tenía Jerusalén? 200,000 habitantes. Ahora, en solo 25 años, a través del evangelismo, los discípulos ya habían convertido, escúcheme, 100,000 habitantes de Jerusalén. Di ahorita una cifra que los discípulos, los 12 discípulos, evangelizaron Jerusalén ¿en qué tiempo? Ajá, no les digo, sí saben. En 2 años evangelizaron. Ahora, una cosa era evangelizar, otra cosa era multiplicarse. Porque evangelizar es llevar la palabra, pero que la gente se convierta, esa es otra cosa. Ahora, en 25 años, 2 años le llevó para evangelizar, pero en 25 años, escúcheme, 25 años, los discípulos habían convertido la mitad de la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántos miembros tenía la iglesia de Jerusalén entonces? ¿Cifras? ¿Cuánto? 100,000 habitantes, amén, de los 200 eran creyentes. ¿Se imagina usted que la iglesia en Jerusalén tenía 100,000 miembros de la iglesia en 25 años? Impresionante, ¿no cree usted? ¿Cómo le hicieron? No tenían bibliotecas, no tenían medios, ni libros, ni las cartas completas del Nuevo Testamento, ni del Antiguo Testamento. Estaban muy limitados en todo ello, pero ¿cómo en 25 años lograron convertir la mitad de Jerusalén, que eran 100,000 de sus habitantes? ¡Wow! Entonces esto produjo, y como el Evangelio, ¿qué es lo que hace? Desde ese tiempo el Evangelio ha tenido una influencia de penetración en la sociedad, en el arte, en la música, en el idioma, en la política, en los deportes, en las leyes, en la vida familiar, en la fecha del calendario, y en la forma de pensar. Todo ha sido influenciado a través del evangelismo por más de 2000 años. Así que en pocas décadas las noticias sobre Jesús, fíjese, se extendieron por Oriente Medio y Mediterráneo. El Imperio Romano fue el escenario para la mayor parte de la expansión del cristianismo. En el libro de los Hechos vemos que el evangelio cristiano se extendió desde Jerusalén, que fue donde les dijo el Señor, hasta el exterior por todo el Mediterráneo oriental, terminando al final del libro en Roma a principios de los años después de Cristo. 100 años más tarde, aproximadamente, en el año 150 después de Cristo, 150 años después de Cristo, encontramos reportes cristianos esparcidos a lo largo del imperio, incluyendo todas las provincias romanas en la parte oriental del Mediterráneo, en todo el norte de África e incluso en la Francia de hoy en día. El cristianismo también se había propagado más allá del imperio hasta la India e incluso hasta el sur de Etiopía. Un escritor intrépido cristiano, fíjese lo que dijo a un emperador, hermanos, a un emperador romano. Un creyente fue intrépido, y fíjese, esto me impresiona. Allá por el año 150 después de que Cristo dijo: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Fíjese lo que él dijo. Dice: Señor emperador, ya hemos llenado con el evangelio todo lo que a usted le pertenece. Wow. Las ciudades, las islas, las fortalezas, los municipios, los campos, el palacio, el senado, el foro, todo lo hemos llenado. Y fíjese, esto es lo que se oye más, pues, agradable, ¿no? Dice: todo lo hemos llenado, solamente algo hemos dejado vacío. Dijo: lo único que hemos dejado vacío son los templos paganos. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor por ello? Qué lindo, ¿no? Wow. Así que en poco más de 2000 años, escúcheme, el cristianismo ha pasado de ser una pequeña comunidad, Jesús y sus 12, a ser una religión mundial con más de 2.500 millones de cristianos en el mundo entero, que empezó con un predicador ambulante llamado Jesús, que dijo:
El reino de los cielos es como una semilla, pero va a crecer. Por eso no se sientan avergonzados. Ustedes tienen identidad. Venimos de un gran legado. Vamos a sentirnos orgullosos. Y que sus discípulos que dieron su vida y que hicieron un esfuerzo impresionante por convertir al mundo antiguo, si vivieran el día de hoy, se sintieran orgullosos de usted y de mí. De decir, esto es producto de nuestras lágrimas, de nuestro trabajo. Y ahora le toca a esta generación tocar nuestro mundo, cambiar nuestra cultura, llevar ahora a nuestra sociedad a un encuentro con Jesús. ¿Qué le parece? ¿Le animan estos datos o le traen tristeza? Pregunto. Hoy tenemos más educación, tenemos más formación, tenemos más dinero, tenemos más medios para evangelizar. Vamos a usarlos. No vamos a desaprovechar ninguna oportunidad. Vamos a hacer realidad lo que Jesús dijo: el reino de los cielos es como una semilla, pero cuando crece se hace árbol grande y las aves llegan y hacen sus nidos. Que así sea esta iglesia, que así seas tú, yo, en el nombre de Jesús.